que esos 300 y tantos gramos de cocaína que le encontraron 346 gramos de cocaína, Néstor, porque fueron en dos fases. 146 en mayo del 2018 y 200 gramos el 30 de enero del 2020 en la misma maleta. Embajador León Freddy Muñoz, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días para todos los que están allí trabajando hasta ahora. Pues, embajador, debo decir que me alegra por usted, que me alegra por el Parlamento colombiano su absolución. ¿Cuál es la historia? ¿Qué fue lo que pasó que lo metió a usted en este juicio tan aburridor? Lo está felicitando también públicamente el presidente Petro, recordando viejas épocas de lucha juntos. ¿Qué fue lo que pasó, embajador, si usted nos quiere contar la historia? Bueno, ¿y qué significa la absolución? No, primero pues agradecerles por darme la oportunidad de hablarle no solamente a ustedes, sino también al país, porque fueron casi 7 años de una tortura que nadie se imagina, sino el que la sufre. Bueno, pues todos saben mi pensamiento. Yo soy una persona que he luchado por la verdad, he denunciado la corrupción en mi municipio. Yo soy del municipio de Bello, nací en Ituango, pero me hice mi vida en Bello. Bello me adoptó como hijo y allí pues tomé una decisión de hacer una política electoral con un pensamiento diferente a los que allí estaban, porque pues Bello, lo que pasa en Bello es una cosa sui generis, como en el país. La corrupción allí es rampante. Y yo empecé a hacer política así, para dignificar la política precisamente, y empecé a denunciar clanes políticos que se robaban lo público, y eso me generó muchos inconvenientes. Me hicieron atentados, bueno, un montón de cosas. Parte de este proceso. Y allí también pues empecé con el proceso con Gustavo Petro, que desde ese momento nos conocemos. Sí, entonces, embajador. Empezó mi vida empezó así. Embajador, devolvamos la película al 2018, que es cuando comienza su travesía judicial para defenderse por el cargo que terminó en un juicio y en la absolución en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la historia de la maleta donde encontraron esos 346 gramos de cocaína? No, pues la historia, eso fue cuando pasó la primera vuelta presidencial en 2018, pues el Partido Verde, en el cual yo soy parte del Partido Verde, pues no pasó nuestro candidato a la segunda vuelta. Nosotros estamos con un candidato del partido, entonces nos convocaron para reunión el día lunes, después de esa contienda. Me vine a Bogotá a la reunión del partido para definir a quién íbamos a apoyar a la segunda vuelta, y luego en el regreso, 2 días después, en el regreso, llego a Medellín y me convoca un señor policía, una requisa, y me llevan para un sitio. Ni siquiera me requisaron en el sitio, me llevan para un sitio y encuentran 146 gramos de cocaína en mi bolso. Mene, pues, en mi bolso, que lo llevaba desde Bogotá para Medellín. Entonces ahí es donde me dejan libre en ese momento, porque, bueno, lo primero es quién lleva cocaína de Bogotá a Medellín y quién la lleva en el bolso. Si no era para consumir, que la Corte lo dijo, este señor no es un consumidor. O sea, no era para consumir, entonces era para qué, que eso pues parte del proceso. Pero bueno, fue el momento allí en Medellín. Yo pasé de Bogotá a Medellín. Antes de usted tomar ese vuelo Bogotá-Medellín, usted tuvo una reunión. ¿Dónde estaba, embajador, y con quién estaba? ¿Y dónde estaba la maleta en ese momento? Tuve 2 reuniones, una el día lunes, todo el día. Yo llegué derecho del aeropuerto para la reunión en un club que se llama Club de Ingenieros. Exacto, sí. Ahí estuve todo el día hasta por la noche. Luego me fui a un apartamento de un amigo, un señor amigo pensionado de la Defensoría del Pueblo, un señor muy que es como un papá para mí. Estuve 2 días más porque siguió el debate el día jueves para definir a quién íbamos a apoyar, porque el martes y miércoles eran los congresistas que estaban trabajando, entonces no hubo reunión. Terminamos la reunión y me fui inmediatamente para Medellín. Esa fue mi estadía en Bogotá, y ahí fue donde sucedieron estos hechos. Pero lo delicado con este tema es que me encuentran 143 gramos de cocaína ese día, pero un año y medio después que ese bolso lo tuvo la fiscalía, pasó a Bogotá, de Bogotá lo devolvieron a Medellín para hacer una inspección en donde lo fabricaron, que no lo menciono pues por publicidad, donde fabricaron el bolso, y un año y medio después encuentran 200 gramos más. Sí, embajador, pero fíjese que la Corte
hablando de la decisión de la Corte, aparte de decir que usted es un hombre inocente, que lo absuelve, dice que no se pudo probar que esa droga fue puesta allí, que fue implantada, que era la teoría suya del entrampamiento, de que había un plan para incriminarlo a usted. Dicho eso, ¿usted tiene idea de cómo llegó la droga a su maleta? Ahí vamos en el proceso, porque yo voy a ir hasta las últimas consecuencias para determinar quién fue el que me la puso ahí, quién pagó. Y en las audiencias, ojalá ustedes puedan tener todos los videos de las audiencias para que se den cuenta el montón de mentiras que dijeron esos miembros porque son 3, 4 miembros de la fuerza pública que se contradicen entre ellos mismos, cómo fueron los hechos. Ahí hay una complicidad entre ellos, y yo sí eso es lo que le he dicho, y voy a hacerlo de manera oficial a la fiscalía para ir para investigar, porque yo sí creo que esto amerita una investigación, porque cosas como esta no pueden volver a pasar, a que quieran callar la voz de una persona implantándole cocaína en su bolso. Y eso es una investigación que tenemos que determinar quién pagó, quién me la metió y quiénes estuvieron involucrados, porque eso es un entramado de varias personas. Eso no lo hace una sola persona, eso lo hicieron varias personas para poder hacerme daño. Embajador, para explicación y claridad de los oyentes, ni un gramo en su lectura, en su defensa, en su punto frente a este caso, ¿usted no llevaba ni un gramo de cocaína en la maleta? No, la que decir, encontraron ahí. De su propiedad. No, que usted hubiera cargado conscientemente. No, pues imagínese que me tocó hacerme exámenes toxicológicos de cabello, de sangre. Me hicieron de todo para determinar que no soy un consumidor. Es que jamás en la vida, imagínese, yo soy un viejo, ya tengo 52 años, pero en ese momento estaba un poquito más joven, tenía 46, y jamás en la vida había conocido la cocaína. La vine a conocer en ese momento cuando me la sacaron del bolso. Yo no la conocía. Entonces, yo soy muy tranquilo en la vida, yo no, ni cigarrillo, nada, yo soy hasta de lo más de sano. O sea, soy bien sano para eso y no la conocía, jamás entonces me tocó hacerme exámenes toxicológicos de cabello, que yo no sabía que en el cabello se permanecía más tiempo, se había consumido, inmediatamente me hice de todo. Yo soy un consumidor, jamás me he tirado un perico en la vida. Entonces ya determinaron que no, jamás he consumido nada de eso. Entonces a mí, yo para qué iba a cargar eso, imagínense. Si no era imagínense, incluso me dijo un abogado, si usted se declara consumidor, inmediatamente se libera de esto, porque hay una tesis que es dosis de aprovisionamiento. Entonces si usted ya salga de decir, yo no voy a decir mentiras. Yo digo, yo tengo 2 hijos. Le voy a decir a mis hijos que soy un consumidor, le voy a decir a la gente que ha creído en mí que soy un consumidor. Yo no digo mentiras, yo soy con la verdad siempre. Entonces, claro, el viejo ya se determinó científicamente, pues con las pruebas toxicológicas, que jamás he consumido cocaína, entonces no era para eso. Entonces ahí donde la Corte dice, bueno, si no era para consumir porque ya determinamos que no, ¿cuál es el fin? ¿Y cuál es el fin para uno narcotraficar con 136 gramos de cocaína? Si yo era recién electo congresista, imagínense que me iba a ganar 35 millones y esa cocaína valía, porque nos tocó averiguar incluso para la defensa, valía 500 mil pesos. ¿Y quién la va a llevar de Bogotá para Medellín para vender en Medellín? Pues es la cosa más absurda del mundo. Entonces todo eso sirvió para que la Corte pues tomara esta decisión. Uno lamenta que fueron casi 7 años de tortura, donde mi madre falleció sin ver este momento, siempre rezando, orando, siempre sufriendo, porque los ataques fueron de una manera muy, muy dura. Me atacaron todo el tiempo y me atacaron, me destruyeron mi vida, fueron de verdad una destrucción para la vida de una persona y de la familia muy dura, pero bueno, ya esa es una página que ya la estamos pasando y ya estamos pasando. Su caso me recuerda mucho al de Carlos Sosa Escobar, exconstituyente por el M19, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República y quien fue retenido por la Policía Antinarcóticos en el aeropuerto El Dorado hace unos 30 años, llevando consigo una gran dosis de marihuana en ese momento. Él después dijo que al parecer fue por un tema pasional, algún tipo de venganza de una excompañera sentimental. ¿Usted qué cree? ¿Cuál es su tesis y si podría hacer algo similar? No, pues más grave fue lo que le pasó a Fabiola Lalinde. No sé si ustedes saben la historia de ella. Le desaparecieron el hijo
en el año 84, duró 14 años buscando a su hijo. ¿Quién es ella? ¿Quién es Fabiola Lalinde? Fabiola Lalinde, que incluso hay un libro muy bello. ¿Pero quién es? Doña Fabiola Lalinde, una madre defensora de derechos humanos de Medellín, que le desaparecieron a su hijo Luis Fernando Lalinde, y encontró los restos de su hijo. Ella estaba buscando a su hijo y encontró los huesitos después de 14 años, y en esa búsqueda le implantaron cocaína en la casa. Imagínense, le metieron 1 kilo de cocaína en la casa para detenerla, estuvo detenida, pero la liberaron y finalmente encontró los huesos de su hijo, y fue un crimen de Estado. Y finalmente pasó en Cartagena con una concejala, que también la dejaron libre porque se definió que le metieron, y ha pasado con varias personas. Yo creo que ese tipo de cosas no pueden suceder, no pueden volver a suceder. La manera de callar a una persona no puede ser así, ni matándolo, ni judicializándolo y de esta manera tan irracional. Yo creo que hay que dar el debate tranquilo. Tenemos pensamientos diferentes. Si tú piensas diferente a mí, pues no nos haces enemigos y no nos podemos matar por eso. Y no podemos hacerle montajes por eso. Pues cada quien defiende su criterio, sus ideales, su ideología. Entonces, de una manera tranquila podemos dar un debate político, pero no así. En eso estoy de acuerdo con usted, y por eso lo estoy llamando, embajador Muñoz, para decirle que me parece que así como hablamos de la acusación, hay que decir que la justicia tomó una decisión y que le resulta favorable. Es el embajador de Colombia en Nicaragua. ¿Usted está en Bogotá o está en Managua, embajador? No, me dieron permiso para poder atenderlo de la corte del día de ayer y estoy en Bogotá. Ya viajo mañana para Nicaragua otra vez. Justificado el permiso. Gracias y felicitaciones de nuevo. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Yo siempre he admirado mucho la labor que hacen los medios de comunicación y quiero agradecerles a ustedes y también aprovechar para el trino del presidente Gustavo Petro por apoyarme, por siempre creer en mí. Entonces, los abrazo a toda la gente que ha estado conmigo, a ustedes de verdad, de una manera muy sincera se los digo, por permitirme hablarle al país. Gratitud enorme a todos ustedes, sí, y a la gente que ha estado conmigo. Con mucho gusto. Un abrazo. Creo que es también un deber. 9:12 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El presidente Petro está terminando su visita oficial a Brasil, desde donde ha descartado que vaya a haber una salida diplomática o un frente común en Venezuela, que era la mediación que estaban intentando México, Brasil y Colombia. Dice el presidente Petro que las elecciones de Venezuela, las del 28 de julio, fueron un error. Y le preguntan por Milei, y aunque Milei no estaba, era una cumbre del G20, dice el presidente Petro que él le ganó el aplausómetro a Milei. La elección de Miguel Efraín Polo como magistrado de la Corte Constitucional es sin duda una victoria política del presidente Gustavo Petro sobre la oposición y podría traer consecuencias incluso de cara a las elecciones de 2026. Para garantizar la elección de Polo Rosero, el presidente se la jugó a fondo para revivir la coalición que le garantizó el triunfo en las urnas en las elecciones de 2022. Se unieron todo el pacto histórico, la mayoría de senadores del Partido Liberal, la mayoría del partido de la U, los conservadores petristas, algunos integrantes de la Alianza Verde y hasta la mayoría de los cristianos. En 24 horas, el gobierno y sus aliados lograron voltear a 6 senadores para que votaran a favor de su candidato a la Corte, sumado al voto de uno de los congresistas viajeros que no estuvieron el lunes y que sí estuvieron ayer. Se dice en los pasillos del Senado que ese voto lo habría depositado el senador de la U, José David Name. Por supuesto, esa cuenta perjudicó a la candidata de la oposición, Claudia Dangond, que perdió 3 votos en menos de 24 horas. En medio de la sesión, incluso hubo polémica porque algunos senadores habrían intentado, incluso habrían logrado tomarle foto a su voto, planteando dudas sobre el motivo de esa actuación y hacia quién iría dirigida la fotografía. La Universidad Industrial de Santander fue escenario nuevamente de un grupo de encapuchados que, portando banderas e insignias de un grupo armado, evacuaron a docentes y estudiantes de laboratorios de química y con soldaduras bloquearon entradas y salidas de la universidad. El alcalde de Bucaramanga, Sobre Lula, sobre el nuevo socio de Lula, el presidente de Brasil,
que se está acercando a China en detrimento de la histórica relación de Brasil con los Estados Unidos. De eso, de la conclusión de la cumbre del G20, análisis y prensa esta mañana desde Europa, desde Londres. Silvia Carrasco. Néstor, si alguien tiene alguna duda de las opciones que tiene Lula da Silva, hay que mirar qué está ocurriendo al cierre del G20. Brasil está, dice en la revista The Economist, en luna de miel con China. El regreso de Donald Trump a la escena mundial podría echar por tierra todas las ambiciones multilaterales de Lula, que no son menores. Lula se ha propuesto, por ejemplo, reformar el Fondo Monetario Internacional y Naciones Unidas. También se ha propuesto, y lanzó una alianza para ello, acabar con el hambre mundial e incluso quiere aumentar el compromiso de las grandes economías para financiar la lucha contra el cambio climático, pero en ninguna de esas ambiciones coincide con Donald Trump. Su premio de consuelo es entonces la relación con Xi Jinping. A partir de hoy, terminada la cumbre del G20 en Río, el presidente chino se queda en Brasil, viajará a Brasilia, la capital, para pasar tiempo con Lula. Los dos mandatarios van a celebrar los 50 años desde que estos dos países establecieron relaciones diplomáticas y se espera que firmen docenas de acuerdos comerciales y de cooperación que abarcan desde la carne de vacuno hasta los satélites. La cercanía de Brasil y China obedece a varios factores. Por el lado brasileño son intereses políticos. Poco antes de las elecciones en Estados Unidos, Lula dio su apoyo a Kamala Harris, mientras que Trump es cercano a Jair Bolsonaro, o sea, están en las antípodas. Sumemos a eso que el multimillonario Elon Musk, que se ha convertido en la mano derecha de Trump, tiene serios conflictos abiertos con las autoridades brasileñas. Recordemos que este año Musk tuvo una disputa de meses con el Tribunal Supremo de Brasil, que mantuvo a la red social X, de propiedad de Musk, prohibida en Brasil durante más de un mes. Más todavía, la esposa de Lula, Rosângela da Silva, en la víspera del G20, en un evento público, dijo esto. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Pido disculpas porque voy a traducir una grosería. Dice Rosângela da Silva, no te tengo miedo, vete a la mierda, Elon Musk. Musk respondió en X simplemente con una frase: perderán las próximas elecciones. Mirando esta relación desde el lado chino, ocurre que los problemas de China con Estados Unidos son mucho más profundos. Trump ha insinuado que va a aplicar un arancel del 60% a todos los bienes importados de China tan pronto como asuma el cargo, y por eso China está dispuesta a hacer todo lo posible para ampliar los mercados para sus productos más allá de Estados Unidos. Y ahí es donde Brasil se transforma en una pieza esencial del rompecabezas, porque es la 9ª economía más grande del mundo y puede ser un gran mercado para los productos chinos. Así que lo que tenemos al frente, Néstor, es a uno de los líderes de la izquierda latinoamericana tirando el carro hacia China. Lo hace en la nueva era de Trump. Habrá que ver cuántos lo siguen, Néstor. ¿Qué será efecto del terremoto Trump? Gracias, Silvia. Claro, y una izquierda de América Latina que está buscando socios internacionales. La mirada natural para muchos será China. A propósito de la izquierda, en Venezuela están discutiendo esta mañana en el Parlamento, dominado por el chavismo, por supuesto, la forma de inhabilitar a perpetuidad a los opositores, que sería la estocada final para la oposición venezolana. Desde Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, la ley que discute la Asamblea Nacional, como se le denomina acá al Parlamento, se llama Ley contra el Bloqueo y por la Defensa de Venezuela. Y allí habrá un articulado, una serie de artículos para inhabilitar políticamente a perpetuidad, como tú decías, es decir, para siempre, de por vida, a quienes, y te leo textual, hayan cometido actos tan lascivos como pedir o celebrar sanciones internacionales contra Venezuela. Es decir, prácticamente contra toda la oposición venezolana. Decía Jorge Rodríguez, el presidente del Legislativo, que la ley incluiría específicamente un proceso judicial contra aquellos que soliciten actos de agresión en contra de su propia tierra por traición a la patria, un delito castigado acá con la pena máxima que es de 30 años de prisión. En medio de este debate parlamentario, Jorge Rodríguez insistía en procesar judicialmente a opositores como Leopoldo López, Juan Guaidó y Julio Borges, todos en el exilio, al igual que a González Urrutia, Edmundo González Urrutia, y a María Corina Machado, que está en este momento en la clandestinidad acá en Venezuela. Decía él que deben establecerse nuevas formas de desarrollar un juicio y condenar aunque el opositor esté fuera de Venezuela. Escuchemos. Esa ley debe tener incluido un articulado donde se establezca no solamente la inhabilitación política. Los crímenes no se pagan con inhabilitaciones políticas ni administrativas. Los crímenes se pagan con cárcel en Venezuela. Si fueran Estados Unidos que cometieran estos crímenes, la pena sería la pena de muerte o cadena perpetua. Yo creo
que en Venezuela debería poderse juzgar a esos criminales aun cuando estén huyendo del país y condenarlos a 30 años. Que sepan que tienen una cuenta por cobrar con nosotros y que se las vamos a cobrar, que más temprano que tarde se las vamos a cobrar, que la cárcel será su destino más temprano que tarde. Ahí escuchábamos a Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano, amenazando con cárcel a toda la oposición. Acá la ley no permite, Néstor, un juicio en ausencia, es decir, habría que modificar varias leyes para que entonces estos opositores que están en el exilio, como él los mencionaba, Leopoldo López, Juan Guaidó, entre otros, pues sean igual condenados y paguen pena o intenten pagar pena de 30 años de cárcel. En esta sesión parlamentaria, también Jorge Rodríguez se refirió a la llamada Ley Bolívar, la aprobada en el Congreso norteamericano, que prohíbe hacer negocios o tener lazos comerciales con el Ejecutivo de Nicolás Maduro, una normativa que para el chavismo es un nuevo acto de barbarie y, lo leo textual nuevamente, tiene características de crímenes de lesa humanidad y hablaba que es como tener nuevamente sanciones contra Venezuela. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, defiende la votación del Senado en la elección del nuevo magistrado que le dio el triunfo a Miguel Efraín Polo. Aquí la buena noticia es que el Consejo de Estado hizo una buena terna, que el Senado eligió, a mí me parece además muy positivo, Néstor, que después de un episodio lamentable que sucedió el lunes en la plenaria del Senado, con esta votación, con ese desorden, con los votos de más, que de alguna manera le hizo daño a la imagen del Congreso de la República, del Senado, a la credibilidad de sus votaciones, hayan rectificado muy rápidamente, que ayer el proceso haya sido bien organizado, transparente, con todas las garantías para los candidatos y las bancadas. Y la buena noticia aquí, Néstor, es que el Senado ha elegido un magistrado de 18 años en la Corte Constitucional que ha demostrado independencia, que va a defender los derechos de los colombianos y que estoy seguro va a proteger y va a salvaguardar la independencia y el equilibrio de poderes en Colombia. Sigan todos esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Para ser feliz necesitamos ser solidarios. No somos islas, somos seres interconectados. Y la indiferencia es lo peor que nos puede pasar. Necesitamos amor. Amor que se expresa en palabras, amor que se expresa en actitudes, pero sobre todo se expresa en acciones de servicio. Hoy te quiero invitar a ti a revisar cómo son tus actos de servicio. ¿Le demuestras a las personas que están cerca que eres un buen ser humano ayudando, generando oportunidades, construyendo situaciones mejores? Que tus actos de servicio hoy se noten. De eso se trata. Tú sabes. La crisis por falta de plata está tocando las puertas del Instituto Colombiano de Crédito Educativo, es decir, del ICETEX, y va a tocar el bolsillo de miles de estudiantes que hoy tienen un cupo en una universidad gracias al crédito con el ICETEX o que esperaban empezar estudios el próximo año vía crédito. El Ministerio de Hacienda no ha girado 402.000 millones de pesos, que es la plata de matrículas de universidades desde agosto de este año, y el problema es que en los planes del presupuesto del otro año, el ICETEX tendría un recorte de más de 1 billón de pesos, lo que significa que tampoco habría plata para garantizar el giro a esas universidades. Según las cuentas de 2024, el ICETEX esperaba recibir 432.000 millones de pesos de parte del Ministerio de Hacienda, pero a la fecha solo ha girado 30.000 millones de pesos, es decir, hay pendientes esos 402.000 millones de pesos, lo que está poniendo en riesgo la financiación de matrículas para más de 200.000 estudiantes de universidades e instituciones de educación superior, estudiantes que dependen de esos créditos, porque 184.000 son estudiantes que se quedarían sin el subsidio de tasa y 60.000 jóvenes que aspiraban a entrar a la universidad en 2025 gracias a estos subsidios. Todas las inteligencias de países europeos, inclusive de Estados Unidos, pero también Reino Unido y España, están confirmando que viene en camino un ataque con misiles
Hoy será contra Kiev, la capital de Ucrania, dirigido por el ejército de Vladimir Putin. Y de hecho la Embajada de los Estados Unidos en Kiev ha recibido información específica, dice un comunicado publicado en su página web, donde dice específica la información sobre un posible ataque aéreo importante el 20 de noviembre, es decir, hoy. Y como medida de precaución, la embajada estará cerrada. La legación diplomática ha enviado ese comunicado también a todos los ciudadanos estadounidenses que habitan en territorio ucraniano. En idénticos términos se ha pronunciado la embajada española en ese país, mientras que la embajada de Reino Unido dice que está siguiendo de cerca la situación, pero en la práctica también se ha producido un cierre y una evacuación de sus funcionarios hasta lugares seguros. El gobierno ruso, el Kremlin, en ningún momento ha querido responder a esta acusación, que viene además sustentada por informes de la Blue Radio y bluradio.com. Había un programa de televisión, padre, yo no sé si a usted le tocó en el seminario, que se llamaba Consultorio Jurídico, que hacía don Germán Navas, por cuenta de hacer ese programa de televisión que era para pichones de abogado. Por cuenta de eso, don Germán Navas Talero se volvió una celebridad en la televisión, y por cuenta de eso termina metido en la política, claro. Y por cuenta de eso termina convertido en congresista y sacando un montón de votos. Era divertido, Néstor. En ese programa Consultorio Jurídico había una sección de la que me estoy acordando esta mañana, Andrés, que se llamaba ¿Cuánto le enseñaron? ¿Cuánto aprendió? Eso era al final. Claro. Okay. Al final esa era la sección. ¿Cuánto esa era la sección le enseñaron? Central, ¿no? ¿Cuánto aprendió? Y le preguntaba a estudiantes de Derecho. Le preguntaba diferencia entre culpa y dolo, por ejemplo. Y entonces salía el pichón de abogado. Daba la explicación. La sección se llamaba ¿Cuánto le enseñaron? ¿Cuánto aprendió? Duró muchos años en la televisión colombiana. A mi siguiente Muchos. entrevistado quiero preguntarle ¿cuánto se robaron? ¿Cuánto devolvió? Nueva sección. Nueva sección. Él no se robó, el entrevistado no se robó un peso. Su cliente se robó un poco de plata y está devolviendo solo un poquito. El cliente se llama Olmedo López, que era el director de la unidad de gestión de riesgo. El abogado es José Luis Moreno. Doctor Moreno, buenos días. Néstor, muy buenos días, y para todos, la mesa que hoy nos acompaña, gracias por el espacio para aclarar esos puntos o esas inquietudes. ¿Usted se acuerda de ese programa de televisión de Navas Talero? Un poco. Sí, seguramente. Es que es un hombre muy joven, pero seguramente a usted algo le alcanzó. Alguien a le habrá contado de doctor Moreno. Su cliente se robó una plata y en el acuerdo con la fiscalía solamente va a devolver 700 millones de pesos. ¿Cuánto se robaron? ¿Cuánto van a devolver? Bueno, Néstor, gracias por este espacio. Lo primero que hay que entender es cómo funciona este sistema de justicia negociada, en donde no es un atajo, sino es un puente que va a permitir llegar a la verdad. El señor Olmedo López ha aceptado una responsabilidad, y por esa aceptación de responsabilidad va a tener una pena de 85 meses, es decir, 7 años, un mes, y va a devolver 724 millones de pesos, que no fue al capricho de él, sino que se determinó de manera técnica por parte de los investigadores de la Fiscalía que ese fue su apropiación. Doctor Moreno, los contratos que se robaron solamente en el tema de los carrotanques, se robaron, el contrato de carrotanques era, Ricardo, de 50.000 millones de pesos. Sí, era un contrato multimillonario. ¿Y ustedes le quieren hacer creer al país que él se robó solo 700 milloncitos, doctor Moreno? No, Néstor, no es lo que nosotros queramos hacer creer, sino lo que está aprobado dentro del proceso. Mira, acá el contrato no era de 50.000, sino de 46.000. Ustedes le descuentan el IVA y los impuestos de ese, y el contrato terminaba en 38.000 millones. Y dentro de eso se utilizaron los recursos para comprar los carrotanques. Y esos carrotanques hoy en día están en La Guajira. Pero acá lo importante es cómo la Fiscalía logró determinar que
tantas personas, el señor Luis Eduardo, el señor Olmedo López, el señor Esnedi Pinilla y las demás personas que participaron en ese entramado de corrupción, cómo se destinaron los recursos y cuánto se apropió cada uno. Acá también falta devolver las personas que se apropiaron y para dónde iban destinados los recursos de esos 4.000 millones de pesos, los máximos responsables. Entonces, la ventaja que tiene un proceso de negociación, como es el caso del señor Olmedo López, es que va a permitir llegar realmente a todas esas personas que se apropiaron de los recursos. Y técnicamente, hoy la Fiscalía demostró y está determinado que el señor Olmedo López se apropió de 724 millones de pesos y a eso es lo que él va a reparar y devolver, que ya hay un compromiso y ya se va a hacer una devolución inicialmente del 50% antes de firmar el acuerdo y el otro 50% se va a garantizar en la devolución con un pagaré, con soporte financiero y con un codeudor que tenga bienes raíces. Sí. Doctor Moreno, ¿y cómo hizo la Fiscalía para corroborar, y perdóneme la crudeza, que Olmedo López solamente se robó un poco más de 700 millones de pesos? Mire, la Fiscalía con sus investigadores no solamente tiene en cuenta las declaraciones del señor Olmedo, sino corrobora esa información con otros testigos, corrobora la información con trazabilidad de documentos y eso es lo que permite llegar. Porque si Olmedo López estuviera diciendo mentiras, entonces se caería esa mentira con los otros testigos que estaban también hablando o que estaban contándole la verdad pues a la Fiscalía, como es Luis Eduardo, porque Luis Eduardo determinó, yo entregué tanta cantidad de plata, el señor Snyder también entregó, yo recibí esta plata, pero acá lo más preocupante es que ¿dónde están esos otros recursos, esos 4.000 millones de pesos que fueron destinados de ese contrato de carrotanques y dónde están esas otras formulaciones de imputaciones? Sí, doctor Moreno, de casualidad, ¿usted tiene alguna información relacionada a cómo está el bolsillo, la situación económica de Olmedo López en este momento? Eso es un tema que yo no podría determinar, pero yo creo que, miren, lo más importante no es este tipo, si Olmedo López tiene la posibilidad o no de pagar, sino realmente que el acuerdo o la verdad que se está contando va a permitir a través de este sistema de negociación llegar a los máximos responsables y desmantelar esas estructuras criminales. Yo sí quiero poner un ejemplo que es en el caso de los capos de narcotráfico en Estados Unidos durante los años 90. Este tipo de confesiones, este tipo de acuerdos que se llegó con la justicia permitieron llegar a condenas ejemplares a los grandes cabecillas, a los grandes operadores de las mafias, pero solamente cuando las personas que estaban desde adentro pudieron llegar a cooperar. De lo contrario, eso nunca ocurriría. Y hoy vemos cómo la Fiscalía anuncia unos acuerdos también, una aceptación de responsabilidad de otros implicados en hechos también ocurridos en la unidad de gestión de riesgo, caso que se da a partir de la colaboración del señor Olmedo López, lo cual permite determinar que lo que al principio decían que era una estrategia por parte de unos mentirosos, por parte de unas personas que no tenían pruebas, pues acá se está derrumbando cada argumento al demostrar que el señor Olmedo López aportó más de 500 pruebas y pruebas contundentes que permitieron llegar a estas personas y capturarlas y que estas mismas aceptaran responsabilidad, porque una persona no va a aceptar responsabilidad cuando no es inocente, cuando es inocente. Doctor Moreno, Olmedo López ¿tiene todavía verdad por decir? ¿Va a vincular nuevos nombres a la investigación con base en este preacuerdo? El señor Olmedo López todavía tiene información que está aportando a la Fiscalía y que va a seguir aportando. Nosotros no hemos parado desde el día 1 que asumimos esta defensa con los equipos de investigadores y los técnicos de la defensa. No hemos parado en recolectar información que le va a servir a la Fiscalía, pero sobre todo a la justicia para llegar a esos máximos responsables. Y esperamos que la Fiscalía pues ya tome las medidas y haga el análisis correspondiente, como hasta también lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia frente a las pruebas que han aportado. Sí, doctor Moreno, quisiera preguntarle por la interpretación de algún sector o de algunas personas después de conocerse el preacuerdo al que llegaron ustedes con la Fiscalía, y es que la sacaron barata porque solamente son 7 años y un mes de cárcel y la devolución, como ya usted lo ha dicho, de 724 millones de pesos. ¿Usted comparte esa interpretación, que les fue bien, que la sacaron barata? Yo no estoy de acuerdo. Eso para mí es una visión
simplista y desconectada de la realidad en nuestro sistema judicial, porque, claro, una condena podría haber sido mayor para el señor López, pero hubiera guardado silencio y optado por un juicio largo y complejo. Pero ¿qué habríamos ganado nosotros como sociedad por ese juicio, por una pena mayor? Un juicio no arroja siempre la verdad completa, y en este caso la información entregada por el señor López supera con creces el valor de una pena más severa y vacía de resultados. ¿Qué vale más para un país? ¿Una sentencia de 20 años contra alguien que no coopera, o una sentencia de 7 años, de más de 7 años con una colaboración que desentraña toda una red de corrupción? Entonces, acá hay que tener en cuenta lo que decía también un profesor, el doctor Luigi Ferrajoli, que la justicia punitiva no sirve para prevenir ni esclarecer, y es tan estéril como el castigo mismo. Es decir, si la justicia, la pena, se sanciona y no permite desentrañar esos actos de corrupción, pues hasta ahí se queda, y quedaría la impunidad palpable, lo que hoy en día pasa en Colombia, donde muchas personas cometen delitos y no pasa nada, y no pasa nada, y no hacen investigaciones, y sigue ese sistema de corrupción que hoy en día se está carcomiendo el sistema judicial, doctor Moreno, y la administración. Casi estoy a punto de agradecerle el preacuerdo con la Fiscalía. Le agradezco estos argumentos de momento, doctor Moreno. Gracias. Néstor, a ustedes, y gracias por el espacio. Y yo sí quiero dejar ese es importante, Néstor. El señor Olmedo López no es un héroe ni es un villano, sino es una persona que decidió cooperar con la justicia, aceptar su responsabilidad. Yo sé que usted es el abogado, pero no me diga que no es un villano. Es un corrupto que se robó mucha plata. El hecho de que esté cantando por conveniencia no le lava la imagen, no lo vuelve bueno, doctor Moreno. Usted me disculpa. Yo no lo pongo como bueno, pero sí es una persona que decidió es claramente hablar. Un villano, un corrupto que se robó plata suya y mía. Usted defiéndalo, doctor Moreno, ante los estrados judiciales, que eso se lo respeto profundamente. Graduarlo de un ser honorable es una cosa muy diferente. Con la que yo no he hablado. Es que me dice que no es ni héroe ni villano. Claro que es un villano, doctor Moreno. Pero yo no he hablado que es honorable. Yo estoy hablando acá que es una persona, es un ser humano que decidió decir la verdad, es un que corrupto, decidió aceptar es su un culpa, delincuente, y el hecho de que haya decidido decir la verdad no lo vuelve bueno, doctor Moreno. Pero eso tampoco lo vuelve una cosa insignificante que no debemos materializarlo. Por el contrario, el derecho penal y la humanización y la Constitución establece que uno debe respetar esa dignidad humana de cada persona, si sea una persona que haya cometido un delito. Ese es el punto que nosotros debemos empezar a desarrollar y superar, para poder entender que la justicia negociada permite, y el derecho penal además, dignifica a la persona, no la ve como una cosa, sino permite a través de ese ser humano llegar a los máximos responsables. Mire, y eso es lo importante que debemos desarrollar. Me disculpará, pero no voy a aplaudir que un delincuente, por una conveniencia, por rebajar pena, decida aceptar unos cargos y devolver un pedacito del botín. Me parece que eso es, estamos hablando de cosas Néstor, diferentes. pero para ti, ¿qué es peor? ¿Una persona que guarda silencio y recibe 20 años de pena? No, es que me mete... No, permanecen 10 personas más en la oscuridad. Usted me mete en un dilema falso. Eso no es eso es qué es peor. Lo ideal era que no se hubieran robado un peso, claro, doctor Moreno. Eso es lo ideal, pero para eso eso no ocurrió, y el sistema judicial necesita estructuras para desmantelar eso. Dicho que es un ampón, que son unos corruptos, Olmedo y Schneider y los 7 cómplices, pues hay que decir, simplemente por razones de conveniencia, para quedarse con parte del botín, devuelven un pedacito y van a pagar un poquito de cárcel, 7 años en caso de Olmedo López, que también me parece muy poquito, pero bueno, es el acuerdo con la justicia que yo respeto. Néstor, pero yo quiero hacerte una pregunta. En un sistema donde no es ideal, en un sistema como el colombiano, que presenta unos altos índices de corrupción. En una sociedad como la colombiana, doctor Moreno, yo le daría cadena perpetua a todos estos zampones que se roban semejante dineral. ¿Cómo llegaría a esas personas que están detrás de las sombras?
si no tienen información, si la justicia es ineficiencia, no tiene las herramientas para llegar. No, si usted me para dice, eso está en ese sistema de negociación. Si usted me dice que la justicia en Colombia es ineficiente y que tenemos que someternos al testimonio y a las delaciones de los pillos, sí, se la acepto. Y creo que no hay nada que agradecer. Néstor, es en todos lados. Que no hay que hacerles un homenaje, doctor Moreno. Creo que no, aquí no estamos haciendo un homenaje, sino es entender, mire, la estructura del principio de oportunidad y la estructura para desmantelar las grandes organizaciones y la corrupción se dan a través de estas instituciones procesales. Y si nosotros no podemos llegar de pronto a darle espacio a estas instituciones, pues nunca vamos a llegar a los máximos responsables, realmente a las cabezas de los entramados de corrupción. Y esto es lo que está pasando hoy. Hoy la Fiscalía... Aquí no están delatando ninguna cabeza, están delatando a los 3 cómplices del otro lado de la mesa, que son los parlamentarios que participaron en el mismo robo público. Bueno, y a los ministros. Y cuando condenen a los máximos responsables, a los del cónclave, en ese momento le diré, bueno, algo de todo esto, de la delación, algo de la poca cárcel que van a pagar, algo de eso sirvió. Doctor Moreno, no le quito más tiempo. Entonces, gracias. Doctor Néstor, muchísimas gracias. A usted gracias. 9:40 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Un vehículo de la Secretaría de Movilidad de Medellín fue incinerado por encapuchados en medio de protestas en el sur de la ciudad, cerca del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Los hechos se registraron a la altura de la calle 7 sobre la avenida Las Vegas, cuando estas personas obligaron al cierre de la vía en sus 2 sentidos y antes de prender fuego al vehículo también destruyeron una de las cámaras de fotodetección con las que estaba equipado. A pesar de varias horas de enfrentamiento no hubo personas lesionadas y el vehículo oficial incinerado en su totalidad fue trasladado del sitio para garantizar la reapertura segura de la avenida Las Vegas. También el alcalde Federico Gutiérrez rechazó estos actos. Un titular del periódico El Comercio de Ecuador resume perfectamente lo que para ellos es alegría y para nosotros lo opuesto, tristeza. Dice El Comercio, abriendo su edición, nos trajimos la luz y los 3 puntos. Que es la referencia a que esta semana les volvimos a vender energía y esta semana perdimos, después de 59 años, Ricardo, un partido con la selección de Ecuador. El presidente Petro está celebrando como suyo el triunfo de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Se llama Miguel Efraín Polo, tiene 47 años, va a cumplir 48 y finalmente obtuvo 57 de los votos, 7 más que en la votación de antier. A él le aparecieron 7 votos y a la otra, Claudia Dangond, que habían sacado ambos 50, se le desaparecieron 3 votos. Los votos en blanco se convirtieron en votos en favor de Polo. Los ausentes de antier volvieron ayer y votaron por Polo, y algunos liberales que antier habían votado por Claudia Dangond se voltearon y votaron por Miguel Polo. Una elección, la del magistrado de la Corte Constitucional, que deja muchas lecciones. 9 de la mañana, 43 minutos. Los organizadores del Salón del Automóvil que acaba de terminar están calificando esta versión de la feria como muy exitosa. No olvidemos que durante varios meses consecutivos este fue uno de los sectores más estancados en la economía, pero en las últimas mediciones los datos empezaron a repuntar y eventos como estos le dan un impulso adicional. Indicaron los organizadores que los grandes protagonistas para esta versión fueron los autos eléctricos e híbridos, aunque los tradicionales siguen estando presentes. Se veía mucha
mucha gente, por ejemplo, preguntando por híbridos antes de que sus precios se disparen por medidas arancelarias desde Colombia y eventualmente tributarias. Fueron cerca de 75 marcas entre tradicionales y emergentes las que estuvieron en esta edición. Una de las novedades fue la cantidad de opciones que llegan desde China, consolidando su presencia en el mercado colombiano. En total, se exhibieron 650 referencias, asistieron más de 150.000 visitantes y se registraron ventas por más de 13.000 unidades durante los 12 días de feria. No olvidemos que en octubre habían crecido un 34% las ventas de vehículos nuevos, convirtiéndose en el mejor mes en lo que vamos del año. Dinamismo que se podría repetir en noviembre tras estos resultados positivos del Salón del Automóvil. $9.44, un mes y medio para terminar el año y ya están listas las proyecciones de viajeros por avión para todo el 2024. 55 millones de pasajeros según cálculos de la Aeronáutica Civil, un incremento del 13% respecto del año pasado según cálculos de ANATO y consolidándose Avianca como la aerolínea número 1 del país, moviendo a la fecha 28 millones de pasajeros en lo corrido del año en el mercado doméstico y unos 7.8 millones en el mercado internacional. Le sigue LATAM, la número 2, con una proyección de 12 millones de pasajeros para fin de este año. Luego Wingo, con proyecciones de cierre de 3.4 millones de pasajeros. JetSmart, 2 millones. Y finalmente Satena, con 1,5 millones de viajeros. Estás escuchando Blue Radio. El presidente Petro está terminando su visita oficial a Brasil, desde donde ha descartado que vaya a haber una salida diplomática o un frente común en Venezuela, que era la mediación que estaban intentando México, Brasil y Colombia. Dice el presidente Petro que las elecciones de Venezuela, las del 28 de julio, fueron un error. Y le preguntan por Milei, y aunque Milei no estaba, era una cumbre del G20, dice el presidente Petro que él le ganó el aplausómetro a Milei. La elección de Miguel Efraín Polo como magistrado de la Corte Constitucional es sin duda una victoria política del presidente Gustavo Petro sobre la oposición y podría traer consecuencias incluso de cara a las elecciones de 2026. Para garantizar la elección de Polo Rosero, el presidente se la jugó a fondo para revivir la coalición que le garantizó el triunfo en las urnas en las elecciones de 2022. Se unieron todo el pacto histórico, la mayoría de senadores del Partido Liberal, la mayoría del partido de la U, los conservadores petristas, algunos integrantes de la Alianza Verde y hasta la mayoría de los cristianos. En 24 horas, el gobierno y sus aliados lograron voltear a 6 senadores para que votaran a favor de su candidato a la Corte, sumado al voto de uno de los congresistas viajeros que no estuvieron el lunes y que sí estuvieron ayer. Se dice en los pasillos del Senado que ese voto lo habría depositado el senador de la U, José David Name. Por supuesto, esa cuenta perjudicó a la candidata de la oposición, Claudia Dangond, que perdió 3 votos en menos de 24 horas. En medio de la sesión en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 9:47 a esta hora la información deportiva en Mañanas Blue. Se cerró la eliminatoria sudamericana al Mundial en 2024 y Colombia tuvo un pobre balance, 2 partidos, 2 derrotas, 0 puntos de 6 en juego tras las derrotas, las caídas ante Uruguay y Ecuador. El balance del técnico Néstor Lorenzo. Con respecto al balance, por supuesto que no es positivo en cuanto a que no sumamos, ¿no? Creo que el fútbol tiene esta particularidad, que un equipo patea 17 veces y si no tiene precisión o pericia o suerte, se va con las manos vacías. Y la voz del capitán James Rodríguez, con simpleza y claridad. Queríamos ganar esos 6 puntos, en Uruguay se nos abrió el partido al final y hoy, digámoslo así, como dice, por una huevonada en el primer tiempo, un gol que no nos deben hacer ahí empezando, y hemos tenido chances. En Bolivia también perdemos el partido por eso, porque no hacemos los goles, y bueno, el fútbol es de hacer los goles, si no lo haces, pues pierdes. Mientras que en algunos jugadores poca autocrítica, incluso irrespeto ante preguntas por el bajo rendimiento en la cancha. En especial John Hader Durán. Fabio Poveda, usted nos cuenta.
Hola Ricardo, buenos días. El polémico John Hader Durán. Cada zona mixta es algo más, cada zona mixta deja algo que decir de John Hader Durán. Esta vez tuvo un rifirrafe, si se puede llamar así, con el periodista Carlos Villamil de DirecTV Sports. Escuchen lo que pasó ayer en la zona mixta, Ricardo, después de la derrota, 1-0 ante la selección de Ecuador. Balance igual, trabajamos, competimos, luchamos, ya llegará el momento de ganar y seguir trabajando ahora a los clubes y bueno, cada quien a lo suyo. ¿Qué le faltó a la selección en esta oportunidad para haber conseguido el punto en Uruguay y haber ganado hoy? ¿Qué nos faltó? ¿En qué sentido? Hicieron mucho, pero ¿qué tuvo que haber faltado para eso? ¿Qué crees tú que nos faltó? Me parece que muchos centros repetitivos, me parece que algunos jugadores tuvieron que haber definido y muchos debieron haberlo hecho. La apertura de cancha a veces muy precisa, Richard Ríos no entregó bien el balón, Juan Camilo Portilla me parece que también le faltó algo de experiencia, algo más, porque hay que dejarlo así. ¿Y por qué no eres técnico? Porque, no sé. De la escuela del Barcelona. Bueno, de afuera se ven los espacios, se habla mucho. Hay que entrar y jugar para ver cómo son las cosas. Y John Hader Durán vuelve a perderse un partido por acumulación de tarjetas amarillas. Recuerden que la vez anterior fue porque no quería salir, manoteó incluso al árbitro cuando lo estaba sacando en el partido contra Argentina, se ganó la amarilla y tuvo que pagar una fecha de sanción. Ahora le sacaron tarjeta amarilla en el partido pasado ante Uruguay y ayer nuevamente le pegó a un rival adentro del área. Después dijo en la rueda en la zona mixta, que la amarilla era injusta, que para él no era amarilla. Y muchos piensan que de pronto hasta la sacó barata y nuevamente se pierde un partido por acumulación de tarjetas amarillas y no jugará ante la selección de Brasil. Hay que hacer algo. John Hader Durán tiene que poner los pies sobre la tierra. De acuerdo, Fabio. Ahora en marzo, Brasil y Paraguay serán los rivales de esta Colombia en el arranque del 2025. Arriba buscando la pelota Enciso. Enciso va saliendo a pierna derecha. ¡Le pega! ¡Enciso maravilloso! Y fue maravilloso el 2-2 de Paraguay. El efecto Alfaro sigue dándole alegrías al equipo guaraní que empató en el Alto, la casa de los bolivianos, e incluso tuvo para ganar el partido. Paraguay es sexta con 17 puntos y Alfaro terminó elogiando al rival. Lo quiero felicitar a Bolivia, muy buen equipo. En tanto y en cuanto tengan la capacidad, porque es un equipo más allá de la altura. La altura es una dificultad, No voy a negar que 4.150 metros no es una dificultad para poder jugar. Bolivia tiene un muy buen equipo, pero no tiene que escudarse únicamente en la altura. Y en la Bombonera, en Argentina, ¿qué pasó? Amaga, se mete en el área, centro de Messi, Lautaro. ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! ¡Dejate de joder! ¡Gol! Es verdad, fue una malabarística definición de Lautaro, el goleador del Inter, que selló el triunfo con un golazo que vale para la virtual clasificación de Argentina al Mundial del 2026. Triunfo ante Perú y la voz del autor del gol. Me cargaba por el gol y porque habíamos sufrido bastante, pero porque no podíamos abrir el marcador, porque en definitiva contra Paraguay también fuimos superiores al rival y en 2 pelotas paradas nos convirtieron y hoy también creo que a nivel juego estamos muy bien. Pasa que los rivales se nos están cerrando mucho. En la jornada, Brasil empató 1-1 con Uruguay y Chile por fin ganó bajo el mando de Gareca 4-2 ante Venezuela. En marzo vuelve la eliminatoria y la ilusión por un cupo al próximo Mundial. Con la ruta premundialista cerramos los deportes 9:52 a esta hora en Mañanas Blue. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. La Universidad
Universidad Industrial de Santander fue escenario nuevamente de un grupo de encapuchados que, portando banderas e insignias de un grupo armado, evacuaron a docentes y estudiantes de laboratorios de química y con soldaduras bloquearon entradas y salidas de la universidad. El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, pidió a las autoridades restablecer el orden y los enfrentamientos continuaron con la tanqueta de la policía y los encapuchados. No vamos a permitir que ni los terroristas, delincuentes, vándalos que intentan dañar la Universidad Industrial de Santander hagan lo que se les da la gana, y pedirle a todo el estudiantado que hagan valer y respetar la universidad. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, defiende la votación del Senado en la elección del nuevo magistrado que le dio el triunfo a Miguel Efraín Polo. Aquí la buena noticia es que el Consejo de Estado hizo una buena terna, que el Senado eligió. A mí me parece además muy positivo, Néstor, que después de un episodio lamentable que sucedió el lunes en la plenaria del Senado, con esta votación, con ese desorden, con los votos de más, que de alguna manera le hizo daño a la imagen del Congreso de la República, del Senado, a la credibilidad de sus votaciones, hayan rectificado muy rápidamente, que ayer el proceso haya sido bien organizado, transparente, con todas las garantías para los candidatos y las bancadas. Y la buena noticia aquí, Néstor, es que el Senado ha elegido un magistrado de 18 años en la Corte Constitucional, que ha demostrado independencia, que va a defender los derechos de los colombianos y que estoy seguro va a proteger y va a salvaguardar la independencia y el equilibrio de poderes en Colombia. Sigan todos esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Para ser feliz necesitamos ser solidarios. No somos islas, somos seres interconectados. Y la indiferencia es lo peor que nos puede pasar. Necesitamos amor. Amor que se expresa en palabras, amor que se expresa en actitudes, pero sobre todo se expresa en acciones de servicio. Hoy te quiero invitar a ti a revisar cómo son tus actos de servicio. Le demuestras a las personas que están cerca que eres un buen ser humano ayudando, generando oportunidades, construyendo situaciones mejores. Que tus actos de servicio hoy se noten. De eso se trata. Tú sabes. La crisis por falta de plata está tocando las puertas del Instituto Colombiano de Crédito Educativo, es decir, del ICETEX, y va a tocar el bolsillo de miles de estudiantes que hoy tienen un cupo en una universidad gracias al crédito con el ICETEX o que esperaban empezar estudios el próximo año vía crédito. El Ministerio de Hacienda no ha girado 402.000 millones de pesos, que es la plata de matrículas de universidades desde agosto de este año, y el problema es que en los planes del presupuesto del otro año, el ICETEX tendría un recorte de más de 1 billón de pesos, lo que significa que tampoco habría plata para garantizar el giro a esas universidades. Según las cuentas de 2024, el ICETEX esperaba recibir 432.000 millones de pesos de parte del Ministerio de Hacienda, pero a la fecha solo ha girado 30.000 millones de pesos, es decir... ¿Por qué están tan bravos ustedes, Ricardo, los periodistas deportivos, con jugadores de la Selección Colombia? Porque, le reitero mi planteamiento hace algunos minutos, yo creo que es un irrespeto. Cuando se elogia, todo va en barco, o sea, todo va perfecto, la marea no sube. Cuando viene una pregunta, un cuestionamiento, es que finalmente somos eso, somos de alguna manera quienes buscamos las respuestas a los episodios. Y puntualmente le digo, respondió Luis Díaz con la cabeza fría, con el respeto que corresponde. Respondió James de una manera muy coloquial, muy clara, pero con respeto. Es decir, es que aquí nadie está mandando al cadalso a nadie. La molestia es con Durán, tiene nombre propio. Sí, porque este es un muchacho además que viene con antecedentes. Y con Richard Ríos. Bueno, y sume a Ríos, que tuvo ahí un rifirrafe, del que al final sale bien, ¿sabe? Porque él dice... Él reconoce que no jugó su mejor partido. Pero Ricardo, a ver... Richard Ríos termina diciendo sí, el error en el que nace el gol de Ecuador es mío. Al final lo reconoce, pero ahí tiene un jaleo con un colega y la cosa. A ver, no cuenta en algo que esos tipos acaban de perder un partido que a ellos también les duele.
Pero parte de ser profesional es saber manejar los escenarios y saber manejar la derrota y saber manejar la prensa. Nadie lo está ni agrediendo, nadie lo está irrespetando. Le están haciendo una pregunta. A ver, Ricardo, si usted, Orrego, Ospina, están calientes. No. Ospina es el más caliente. Si están calientes, el partido terminó hace 14 horas. Sí. Terminó a las 8 de la noche, van a ser las 10 de la mañana. Y todavía están calientes. Imagínese para un jugador que está dejando la cancha, que está caliente, y va un periodista y le pregunta. Y le hunde el dedo en la llaga. No le pregunta, le dio cátedra. Yo soy analista táctico de la escuela del Barcelona. Lo que tenían que haber hecho era esto, pasarla. No, ese no es el paso a paso. Ese no es el paso a paso. Ese no es el paso a paso. Durán lo que hizo fue que no se la dejó montar. No se la dejó montar, él no fue irrespetuoso. Me da pena. Si quiere pongamos la pregunta. Lo primero que hace el periodista es preguntarle al jugador. Pero no se calienta. ¿Qué le falta a la selección? ¿Qué fue lo que pasó? Y el jugador debe responder. Es que para eso le pagan. Claro, es una pregunta. Para eso les pagan. No, le dijo, ¿tú qué crees que faltó? ¿Qué crees que debíamos? ¿Eso es una respuesta? Claro, y esa es una respuesta. Lo que pasa es que a ustedes no les gustó la respuesta. Pero eso es una respuesta. Al que no le gustó la respuesta fue a Durán. Porque el periodista le respondió y le dijo, le faltó esto, le faltó aquello. Y le dijo, debería ser técnico. ¿Qué tal el No hay que confundir respeto con reverencia. No, hombre. El pelado lo que hace es dejársela montar. Es un acto soberbio. Más soberbio el periodista que le da cátedra de qué es lo que tenían que haber hecho en todo el partido. Y entonces con razón el pelado le responde como, oiga, ¿y usted por qué no es técnico? A Durán que va y él le dice, sí, lo soy. Me he entrenado como analista deportivo. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? Luis Ernesto, la respuesta del periodista a me he formado en temas de medios de comunicación, en temas de fútbol, es porque Durán le pregunta. ¿Por qué no eres técnico? Y le dice, sí, he estudiado el tema, lo cual quiere decir, es un periodista que sabe de lo que está hablando. Néstor, es tan fácil cuadrar la alineación después del partido, es tan fácil uno pontificar, hubieras hecho esto y lo otro, y lo que está haciendo Durán es decir justamente eso. Hombre, te lo voy a aplicar, dejamos todo en la cancha, nos salió mal, sí, perdimos 1-0. Para utilizar la palabra de James, que por te una lo puedo huevonada aplicar nos dejamos meter un gol y después nos controlaron el partido. Porque lo que hacemos nosotros aquí es opinar. Y nosotros tenemos el derecho a opinar. Porque es que ahora Luis Hernando está diciendo que es fácil opinar. Sí, eso es lo que hacemos. Claro, y para eso es lo que hacemos. Claro. Pero por supuesto, y vivimos de eso. Pero entonces, de ahí a que yo vaya a decirle al jugador que sale de la cancha qué es exactamente lo que tenía que haber hecho. Te lo he visto decir aquí a los del Barcelona. Entonces, ¿por qué el pelado no se deja montar? Y le decimos que es un irrespetuoso. No. Pero ¿por qué le pedimos respeto, por ejemplo, Héctor, al presidente Petro cuando hace ciertos comentarios contra la prensa y a funcionarios públicos? ¿Y por qué no le pedimos respeto? ¿Por qué no le pedimos ese mismo respeto a los jugadores de fútbol? ¿Porque nos gusta la selección Colombia? No, también tienen que respetar. Ahí le estaban haciendo a estos señores. Claro, pero además, mire, es que yo creo que hay un error, Néstor, y Luis Ernesto me parece que ha incurrido en su comentario, que es creer que una cosa es hablar de fútbol como hablamos nosotros, hablar paja, y otra cosa es como lo hace, por ejemplo, Ricardo Rego, que estudia, que vive en eso.